Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Guillermo Folguera, agradezco la oportunidad de poder establecer un diálogo con ustedes. Y frente a la pregunta en torno al vínculo entre capitalismo y territorio de sacrificio, pensaba en tres ejes que me parecen importantes de presentar y en algún caso inclusive de problematizar. Y pensaba, bueno, hay una situación de despojo claro, planteado, que por supuesto no es reciente, digo, si yo lo ubico temporalmente, habrá que efectivamente remontarse a lo que significó la matanza de América Latina, la cuestión geopolítica que involucra también obviamente a África y algunas regiones del mundo, también de Asia, depredadas por lo que significó eh, este vínculo entre Europa, Estados Unidos y algunas otras potencias como Japón y China. Pero evidentemente aparece la pregunta y el interrogante, ¿qué pasa con los despojos cuando entramos en las últimas décadas en particular? ¿Qué formas particulares toman? Y es ahí en donde mis análisis y mis intervenciones en general tratan de generar algún tipo de aporte dentro de lo posible. Y ahí aparecen al menos tres interrogantes que me parecen importantes por lo menos marcar. Uno es eh, qué hacen, en qué consiste particularmente esta forma de despojo de la mano del capitalismo, pero qué tipo de consecuencias generan. El segundo es cómo lo hacen, mediante qué mecanismos. Y el tercero tiene que ver con quiénes son los actores eh, que generan tal despojo. Cuando me detengo el primero a qué lo hace, el listado de consecuencias aparece rápidamente e involucra aristas evidentemente socioambientales. Siempre lo han generado en estos 5 siglos, pero el listado ahora es muy marcado. En primer lugar, lo que se observa en todas las formas depredatorias, extractivistas, que yo he tomado más contacto, que tienen que ver con agronegocio, con megaminería de oro, plata, cobre, con minería de litio, con plantaciones forestales, con fracking, con offshore, con parques eólicos, con paneles solares, un largo listado, y también con extractivismos urbanos que tiene que ver con negocios inmobiliarios y con algunas empresas grandes en ciudades, como puede ser Porta en Córdoba, Copetro aquí al sur de Buenos Aires, o Atanor en San Nicolás, digo, por mencionar algunos de los ejemplos. El listado de consecuencias son equivalentes: concentración en propiedad y uso de la tierra, empobrecimiento de los sectores de menores recursos, degradación de la matriz productiva, deterioro de la calidad de alimentos, contaminación química de agua, aire, tierra, por lo tanto, degradación también de la salud, pérdida de espacios públicos, en el sentido degradación de las condiciones de vida, eh, imposibilidad de acceder a, la vivienda digna, hacinamiento, por ende, dificultades inclusive en el derecho a movilizarse a lo largo del territorio. Digo, un montón de factores que están íntimamente conectados, que tiene que ver con obviamente la violación de derechos, y que en todos los casos se repiten. Y que tiene que ver básicamente con que las comunidades viven peor, se enferman mucho más fácilmente, tienen muchísimo menos poder adquisitivo y sobre todo tienen menos capacidad de poder elegir cómo quieren vivir. Aparece eso directamente vinculado con, obviamente, ubicar a Argentina como uno de los países que en los últimos 20-25 años está por lo menos entre los 10 países más degradados, deteriorados ambientalmente del mundo, tanto por deforestación, desmonte, pérdida de abejas, sequías, inundaciones, eh, entre algunos de los factores ambientales que aparecen registrados. Esto en cuanto al recorrido de qué son las consecuencias de este nexo en torno al extractivismo. Después aparece cómo se hace. Y acá yo creo que hay una diada que es muy importante de marcar. En la mayor parte de los extractivismos, la parte represiva entra de una manera mucho más tardía
y entra una catarata, una batería de promesas. La promesa más fuerte tiene que ver con todo lo que fue descrito como doctrina del shock, tiene que ver con en situaciones sociales como las que estamos viviendo, aparece la promesa del trabajo y del bienestar. Por supuesto que nunca aparece, el trabajo aparece a cuentagotas, aparece mal pago, aparece en mucho menor medida de lo prometido, es muy impresionante, por ejemplo, las villas miseria que esperan trabajo en Neuquén, esperando ahí nomás del fracking, o situaciones, por ejemplo, en San Juan y la Barrigol, cuando ocurre la alarma en el 2015 frente al derrame megaminero, quienes advierten justamente de que no tomen agua son los jachaleros, las jachaleras, y después la Barrigol se encarga de echar gente, de expulsar gente, para justamente evitar esta empatía y contacto con las comunidades locales. Entonces el trabajo aparece en menor, pero aparece como una promesa fundamental de bienestar. Lo mismo en Antofagasta de la Sierra con el litio, y una situación que se repite muy marcada. Esos mecanismos publicitarios empiezan a tener otras formas, inclusive mucho más sofisticadas. Por ejemplo, una parte importantísima que yo me he dedicado mucho tiene que ver con la búsqueda por cooptar una parte importante del sistema científico y tecnológico como una manera, por un lado, de legitimar el discurso y por el otro lado de silenciar las voces locales. Por ejemplo, el caso de Atanor, que estamos acompañando a la comunidad, es muy claro el rol que tuvo tanto la UTN como una parte de la Universidad Nacional de La Plata para legitimar el discurso de esta empresa de capitales norteamericanos, principalmente, aunque también capitales chinos, para silenciar ni más ni menos lo que había sido una explosión de la empresa que liberó atracina, que es un cancerígeno, entre otras cosas. Digo, una gravedad que no condice con evidentemente el escenario planteado y que tiene a los mecanismos científicos legitimados. Lo mismo con el trigo HB4, digo, lo que significó a la Universidad Nacional del Litoral y CONICET, generando mediante Raquel Chan un trigo que terminó siendo la entrega, ni más ni menos que del trigo, a una empresa como Bioceres, que tiene a Huergo de Grupo Clarín, Agrocopatel, el rey de la soja, y a Sigman, el famoso Sigman, hoy segundo millonario de Argentina. Digo, alianzas empresariales, científicas que terminan silenciando y que actúan como legitimadores. Y en tercera instancia, por supuesto, lo que significa toda la parte represiva de palos, que los hemos visto muchísimo, por ejemplo, en el último año, pero también durante lo que significó el Chubutazo, también con las comunidades mapuche, también digo un largo listado de represiones a comunidades que dicen que no, o la represión en Jujuy, absolutamente salvaje, pero también las persecuciones judiciales, ¿no? Las persecuciones una vez que la comunidad dice que no, diferentes instancias judiciales, Exaltación de la Cruz levanta una bandera, Basta de Cáncer, paren de fumigarnos, y aparece el intento por judicializar con testigos falsos, etc. Lo mismo los compañeros y compañeras de Rawson, asociados al Chubutazo, y que implicó, por ejemplo, que uno de los chicos judicializados termine suicidándose. Digo, ese nivel de desquicio y un desquicio institucional que se ve muy fuerte y que intenta en esta diada de legitimación y persecución actuar de manera aunada. Y la tercera pregunta tiene que ver con quién lo hace. Y acá lo que yo creo que es muy importante es que tenemos una amalgama muy marcada corporativa estatal. Hoy los estados están jugando fuertemente con la parte represiva, no me refiero solamente al Estado Nacional, que en el caso de Argentina obviamente aparece con la figura de Milei, pero la alianza con las provincias es clave, más aún a partir de la reforma del 94, en donde los llamados recursos naturales pasan a las provincias. Esta alianza se vuelve fundamental, las fuerzas represivas y el aparato judicial que ya hablamos toma una forma, pero también toma un sistema legal a favor de esta manera de despojo. El RIGI ha sido una profundización en este sentido, pero cada provincia aparece aliada al sistema corporativo independientemente del partido que gobierne. Ahí en ese sentido no hay grietas, se actúa de una manera absolutamente justificada, absolutamente alineada. Y en línea con esto aparecen los estados nacionales y provinciales en alianzas con las corporaciones. Y los sistemas de corporaciones también son muy complejos y son importantes marcar. Pongo un ejemplo, y con esto voy terminando. Aparece, por ejemplo, si yo me detengo en la minería de litio, al menos 3 grupos corporativos claves, fundamentales.
Tengo, por un lado, como planteaba, al Estado Nacional interesado en la minería de litio, a los estados provinciales, por ejemplo, GEMSE, la empresa del estado de Jujuy, en alianzas directas, pero aparecen corporaciones. Y las corporaciones, por ejemplo, en el caso del litio, son la minera de litio, de muy diferentes nacionalidades, empresas norteamericanas, australianas, coreanas, francesas, por supuesto que canadienses, y ni más ni menos que británicas y australianos, por ejemplo, con la aparición ahora de Río Tinto. Pero además de las mineras, que aparecen ahí en superficie, claras, evidenciadas, aparecen dos más. Aparece fuertemente las financieras, BlackRock, Vanguard, en un grupo fundamental y, por ejemplo, jugando tanto a las renovables como a las no renovables en un lugar prioritario para entender todos estos procesos, cómo los flujos de capitales no le importan en qué invierten, están ahí de una manera central. Y por ejemplo, en el caso de la minera de litio, también las automotrices. Volkswagen y Toyota, por ejemplo, han tenido y tienen un rol central. Ya no solo comprando el litio, sino como accionistas. Y esto de alguna manera termina de explicar que el quien lo hace es esta amalgama compleja, nacional, provincial, y en este caso, instituciones financieras, automotrices y mineras que actúan de manera aunada. Pero si vamos a cualquier otro ejemplo, petroleras, forestales, agrícolas, las amalgamas cambian los nombres propios, pero son equivalentes. Acá aparece, a mi entender, algunos de los ejes fundamentales que son importantes para comprender qué hace, cómo hace y quién hace este despojo llamado extractivismo, que marca en gran medida la alianza que se da entre el capitalismo y las diferentes entidades involucradas para generar lo que entendemos territorio de sacrificio. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo.